Hola chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy con la crítica que comentamos la clase pasada que haríamos a la inteligencia emocional. Para ello, vamos a partir de las ideas o de la propuesta o de los análisis que ha hecho un filósofo coreano que se llama Byung-Chul Han. Y para ello nos vamos a valer de dos textos. El primero es Psicopolítica y el segundo es el texto de La Sociedad del Cansancio. Entonces, estos textos van a ser nuestros ejes rectores para que nosotros podamos empezar a establecer una crítica a lo que va a ser la inteligencia emocional. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Vean, en primera instancia tenemos que Chul Han afirma lo siguiente. En muchas disciplinas se investigan las emociones. Vaya, aquí tenemos un enunciado que nosotros podríamos decir no es novedoso, no es innovador, lo más probable es que tampoco sea original. Sin embargo, nosotros tenemos que empezar a pensar en torno a esta situación que una de esas muchas disciplinas es la nuestra, la psicología, y que dentro de esas muchas disciplinas, la psicología juega un papel sumamente importante, si no es que preponderante, en cuanto a la investigación de las emociones. Entonces, esto lo remarco precisamente por ello, porque me parece que nosotros tenemos que tomar en cuenta que estamos metidos ahí en ese saco. Pero bueno, vamos a ver qué más dice. Agrega, pero apenas se cuestiona de dónde proviene este repentino interés por las emociones. Aquí hay dos cuestiones que están en juego. La primera va a enfatizar la cuestión del repentino interés. Como nosotros veíamos la clase pasada, cuando revisamos todo esto de inteligencia emocional, pues este repentino interés comienza a surgir en la psicología a fines del siglo XX, principios del siglo XXI, es decir, a lo mucho tiene 50 años, pero no tiene ni 100 años. Entonces, vamos a ver cómo este interés por las emociones, yo hablo más de la inteligencia emocional, porque estudio de las emociones ha habido desde hace tiempo con la psicofisiología. Sin embargo, vamos a recalcar el asunto de la inteligencia emocional. Ese sí es finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Ahora bien, lo que afirma es, apenas se cuestiona de dónde proviene este repentino interés. Por así decirlo, es como si dijera que nuestras disciplinas son acríticas, que no se cuestionan, que únicamente se dedican a hacer investigación, son pragmáticas en ese sentido y no se interrogan sobre qué es lo que están haciendo. Entonces, vean, me parece que esto podría llevarnos a la pregunta, a la duda de, ¿nuestra psicología se está cuestionando por qué hace esto? Nosotros como psicólogos nos cuestionamos por qué buenas a primeras empieza a haber un repentino interés por esto de la inteligencia emocional. Bueno, vamos a ver qué más. Insisto, acá Chulhan no está hablando ahorita de inteligencia emocional, pero me parece que es pertinente que nosotros empecemos a tener como de relieve esa situación. Vamos a ver. Agrega además, las investigaciones científicas sobre las emociones no reflexionan sobre su propia actividad. Insiste en lo mismo, ¿no? Y finaliza. A estas se les oculta que la coyuntura de la emoción está relacionada principalmente con el proceso económico. Es decir, que este repentino interés no es azaroso, no es inmotivado y que de alguna manera tiene un sentido. Este sentido es que está plenamente relacionado con el proceso económico. No es casualidad, no es fortuito que buenas a primeras se empiece a tener un interés o demasiado interés sobre la cuestión de las emociones. Entonces, es lo que está planteando primeramente. Vamos a ver qué es lo que nos dice más adelante. Va a empezar a hacer una distinción
entre lo que es sentimiento, afecto y emoción. Porque Chulhan parte de que en ocasiones se les revuelve y se las trata como si fueran lo mismo, pero él afirma que no se trata de lo mismo. Entonces, va a comenzar a hacer distinciones. Empieza. El sentimiento permite una narración. Tiene una longitud y una anchura narrativa, y ni el afecto ni la emoción son narrables. Podemos hacer como un cuadro diferencial, y de alguna manera nosotros podríamos encontrar. El sentimiento permite una narración. De alguna manera las narraciones involucran discurso, o sea, hay como un vínculo entre sentimiento y narración, sentimiento y discurso, mientras que por otro lado el afecto y la emoción carecen de narración. Entonces, esa es la primera diferencia que vamos a encontrar. Vean cómo se vuelve enfático el asunto. Dice, a causa de esta ausencia de narración, el escenario se carga de una masa de afectos. Es decir, si nosotros no tenemos narración, si hay ausencia de narración, ausencia de discurso, lo que vamos a tener son afectos. Y agrega, el afecto no tiene espacio. Vean, el sentimiento tenía espacio porque la narración, que lleva una sincronía y una diacronía, permite una anchura y una longitud. Eso nos habla de un espacio. Pero como el afecto no tiene discurso, entonces no tiene ningún espacio. Y dice, se busca una pista lineal para descargarse. Es decir, como el sentimiento no tiene relación alguna con la narración, no le interesa producir eso. Únicamente le interesa descargarse. Entonces el afecto está caracterizado por eso. Hay ausencia de narración, no hay espacio y busca descargarse. Entonces ya tenemos diferencia entre sentimiento y afecto. Vamos a ver qué más agrega. Ya en la otra página dice lo siguiente. El sentimiento es constatativo. Acá, por ejemplo, ustedes pueden empezar a pensar, ¿no? Empiezo a salir con alguien, de buenas a primeras ustedes se encrochan y empiezan a dudar. ¿Estoy enamorado o no? De alguna manera esa duda los va a llevar a que ustedes constaten y que verifiquen si eso es cierto o no. Por tal manera dice que el sentimiento es constatativo. Y vean, añade, por el contrario, la emoción no es constatativa, es performativa. Cuando hablamos de lo performativo es algo que se realiza. Y vean, agrega, remite acciones. Entonces, de alguna manera nosotros ya tenemos un cuadro diferencial bien establecido. El primero diría que el sentimiento involucra la narración abre un espacio, pero que además el sentimiento es constatativo. Por otro lado, podríamos ver el afecto, que tiene ausencia de narración y lo que busca es descargarse. Y por otra parte, encontraríamos a la emoción, que, como acá comenta Chulhan, también carece de narración, que no es constatativa y que es performativa en la medida en que remite acción. Entonces, vamos a hacer un gran paréntesis acá. Quiero dejar planteada primero esta situación y ahorita vamos a pasar con un tema que aparentemente es radical más bien radicalmente diferente. En cuanto a apariencia es radicalmente diferente. Vamos a pasar al texto de La Sociedad del Cansancio, el capítulo Más allá de la sociedad disciplinaria, porque me interesa que revisemos unas cuestiones para ver si esto que vamos a ver ahorita tiene relación con lo de las emociones, los afectos y los sentimientos, y ver al último si eso nos permite esbozar una crítica a la inteligencia emocional. Entonces, vamos paso a paso. Agrega, o dice, la sociedad del siglo XXI ya no es disciplinaria, sino una sociedad de rendimiento. Entonces, vean, estamos ante un discurso nuevo, ante conceptos nuevos, y me parece que al momento todavía no los encontramos plenamente definidos. Ahora, como esta es una crítica y como no es parte de nuestro temario, sino es como contenido alternativo, tenemos que hacerlo rápido. Entonces,
Voy a tratar de hacerlo lo más sintetizado posible para que no nos extendamos en esto y que de alguna manera podamos clarificar. Vean. Primero dice, la sociedad del siglo XXI, cuando dice eso, tenemos que pensar inmediatamente en nosotros. Nosotros pertenecemos a esta temporalidad del siglo XXI, dice. La sociedad del siglo XXI es una sociedad de rendimiento. Pero antes había hecho una acotación, ya no es disciplinaria. Podríamos pensar, ok, antes del siglo XXI quizá hubo un tipo de sociedad que se llama disciplinaria, pero que ahora es una sociedad de rendimiento. De alguna manera es lo que podríamos empezar a pensar. Ahora, añade lo siguiente. Tampoco sus habitantes se llaman ya sujetos de obediencia, sino sujetos de rendimiento. Entonces, vean, estos son como los conceptos que de alguna manera están en juego. Que la sociedad del siglo XXI es sociedad de rendimiento y sus habitantes son sujetos de rendimiento. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Al momento no sabemos, pero me parece que es lo que tenemos que tener en claro. Que nuestra sociedad es de rendimiento y sus habitantes son sujetos de rendimiento. Que antes había una sociedad disciplinaria y que lo más probable es que los habitantes de esa sociedad disciplinaria se llamaran sujetos de obediencia. Entonces, vamos hasta acá, pasito a pasito. Vamos a ver qué más nos dice en torno a esto. Va a empezar a definir sociedad disciplinaria. Acá viene lo interesante porque primero lanzó la piedra, nosotros no sabíamos de qué iba el juego y ya, por así decirlo, ya mostró las manos. Ya nos va a explicar a qué hace referencia esto de la sociedad disciplinaria. Entonces, vean, afirma lo siguiente. La sociedad disciplinaria es una sociedad de la negatividad. La define la negatividad de la prohibición. El verbo modal negativo que la caracteriza es el no poder, nicht dürfen. Entonces, vean, esto es lo que está en juego. Que en la sociedad disciplinaria la vamos a pensar como una sociedad de la negatividad. Y que la negatividad es la prohibición. Está definida por la prohibición. Pero vean, no se trata de cualquier prohibición porque me parece que esto es lo que es importante y que no tenemos que perder de vista. Esto del no poder. Pero vean, hay diferencias porque acá hace la aclaración en alemán. Nicht dürfen. En alemán tenemos diferentes palabras para entender la cuestión del poder. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, cuando están en la escuela y dicen, yo puedo ir al baño, ahí, en Alemania, no se pregunta con el verbo dürfen. Ah, no, sí se pregunta con el verbo dürfen. Ahí se pregunta con el verbo dürfen. Pero lo que quiero llegar es que no se pregunta como nosotros lo hacemos acá en el español. Y tampoco se pregunta como en inglés sería el can. El can implica una cuestión de posibilidad, de algo que nosotros podemos hacer. El dürfen implica una cuestión de posibilidad que nos es otorgada. Es decir, no depende de mí si yo lo puedo hacer o no. El dürfen implica que hay como una autoridad o hay una otredad que de alguna manera me posibilita hacer algo. Por así decirlo, el dürfen es algo así como un me permite, y entonces si negamos este dürfen, es como un no permitir. Se niega la posibilidad. Aquí la cuestión del poder con el dürfen implica posibilidad. Es decir, no se puede es como no es posible, pero es una posibilidad que nos es negada, que nos es prohibida, por eso habla de la prohibición. No es que nosotros por un acto de voluntad o por un acto de capacidad no podamos. Vean, esa es la diferencia radical. El dürfen acá, en alemán, implica posibilidad, no implica capacidad.
Cuando hablamos del no poder, caracterizado por este Dürfen, tiene que ver precisamente con esto, con la posibilidad, no con la capacidad. Esa es la gran diferencia. No se trata de un yo no puedo en cuanto no tengo las capacidades necesarias. Significa yo no puedo porque la posibilidad me ha sido negada. Eso es lo que está en juego. La sociedad disciplinaria se caracteriza por eso, porque hay una negatividad en cuanto a la posibilidad que me ha sido negada. Eso es para abordar la sociedad disciplinaria. Ahora vean, agrega lo demás. Incluso al deber solen le es inherente una negatividad, la obligación. Esto también es en la sociedad disciplinaria. En la medida en que se garantiza el nicht dürfen, es decir, la no posibilidad, es porque hay un deber. Y este deber nos obliga a hacer cosas y por lo tanto nos prohíbe hacer otras cosas. Eso es lo que está en juego. Esa es la sociedad, a grandes rasgos, de manera muy somera, muy superficial, esa es a grandes rasgos la sociedad disciplinaria. Está caracterizada entonces por el nicht dürfen. Insisto, como se trata de una posibilidad que ha sido negada, acá podemos empezar a dar cuenta de que si se trata de una prohibición, hay como una autoridad, un amo, una autoridad que de alguna manera tiene o está como en una jerarquía superior. Ahora bien, está la contraparte. La sociedad del rendimiento. Ojo acá, porque lo que ha comentado Byung-Chul Han es que la sociedad del rendimiento es la nuestra, la del siglo XXI. Entonces dice, se desprende progresivamente de la negatividad. Es decir, acá ya no vamos a encontrar esto de que hay una posibilidad que nos es negada. Y dice, justo la creciente desregularización acaba con ella. La sociedad del rendimiento se caracteriza por el verbo modal positivo poder. Y entonces, vamos a ver cómo cambian las cosas. Vean, acá a pesar de que en español es el mismo verbo, poder, acá vamos a empezar a ver que en alemán se trata de un verbo totalmente diferente. El poder en la sociedad disciplinaria era dürfen, acá es können. Können sí implica este poder en cuanto a la capacidad que se tiene para hacer las cosas. Y vean, necesario regresarnos un tanto. La sociedad del rendimiento se caracteriza por el verbo modal positivo, poder, sin límites. Vean, en la sociedad disciplinaria era la negación, era el verbo en negativo. No se puede, pues, insisto, es una posibilidad que te es negada. Bueno, aquí la cuestión es si puedes, pero en cuanto a capacidad. Eso es lo que está en juego. La sociedad de rendimiento va a involucrar esta cuestión de la capacidad y sobre todo esto que agrega, sin límites. Entonces, de alguna manera hemos encontrado las diferencias que podemos encontrar entre la sociedad disciplinaria y la sociedad del rendimiento. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es dar un brinco radical hasta nuevamente nuestro primer texto, que es el de psicopolítica, porque me parece que hay algunas cuestiones que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Vean, estábamos en la sociedad disciplinaria y estas cuestiones son como interesantes para tratar de dar cuenta de esto. Dice, la libertad del poder hacer, vean, si es poder hacer es porque tienes la capacidad de hacerlo. Entonces, la libertad del poder hacer genera incluso más coacciones que el disciplinario deber. Vean, en la sociedad disciplinaria, acuérdense que como estaba implicado la negación de la posibilidad,
Era porque el reverso era que había implicado un deber hacer. Tú debes hacer esto, por lo tanto, no puedes hacer lo otro. Sin embargo, lo que nos comenta es que la libertad del poder hacer, es decir, de la positividad del Kunen, del verbo modal poder, genera más coacciones. Entonces, aquí es necesario detenernos para ver qué es la coacción. Y la coacción la tenemos que pensar en términos de que se trata como de algún hecho, de algún acto físico o psicológico, de una fuerza física o psicológica que de alguna manera interviene para obligar a hacer, para obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer. Entonces, vean, dice que la libertad del poder hacer te obliga a hacer más cosas que tú no quieres hacer y que esto incluso tiene una mayor potencia que si tú le dices a alguien que debe hacerlo. Vean, esto es interesante, muy interesante. Dice, el deber tiene un límite. El poder, por el contrario, no tiene ninguno. El deber tiene un límite porque te dice, no puedes hacer esto. O sea, debes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Es el reverso, la cuestión que está en juego. Sin embargo, cuando hablamos de poder hacer, no hay límites. Tú puedes hacer todo. Entonces, ahí no encontramos límites. Incluso no sé si recuerdan, antes estaba la Coca que tenía, no, estaba esta marca, creo que era Nike, que hablaba de impossible is nothing. Es decir, si impossible is nothing, si imposible es nada, todo lo puedes. Entonces es ilimitado, no tienes ninguna restricción. Por eso dice, la coacción que proviene del poder hacer es ilimitada, no tienes restricción. Pero aquí se viene lo interesante. Dice, enfermedades como la depresión y el síndrome de burnout son la expresión de una crisis profunda de la libertad. Son un signo patológico de que la libertad se convierte por diferentes vías en coacción. Vean, esta idea de que tú puedes hacer todo, lo que está diciendo Chulhan, y me parece que nos tiene que importar a nosotros como psicólogos, es que produce depresión y burnout. Que de alguna manera nosotros podemos escuchar en las noticias, ver las cifras, que la depresión es uno de los trastornos comunes en nuestro tiempo. Y entonces, acá Chulhan lo está diciendo, está refiriendo el aspecto a una cuestión sumamente importante. No se debe a una cuestión orgánica, no se debe a la falta de producción de algunas sustancias químicas. Se debe más bien a que hay una forma de organización social, de distribución de organización de la vida política, que nos lleva y que nos dice, tú puedes hacer todo. Dice Chulhan, eso causa depresión. O más bien, eso es la expresión, no es la causa, es la expresión de este tipo de sociedad del rendimiento que nosotros tenemos. Y bueno, vamos a ver, agrega, el sujeto del rendimiento que se pretende libre es en realidad un esclavo. Es decir, cuando nosotros nos creemos esto de que podemos hacer lo que se nos pegue la regalada gana, que nadie nos tiene que poner límites, que si yo quiero puedo, bueno, dice Chulhan que esto es más bien una esclavitud, que no es una cuestión de agencia libre, sino que se trata más bien de una cuestión de esclavitud. Y dice, es un esclavo absoluto en la medida en que sin amo alguno se explota a sí mismo de forma voluntaria. Vean, esta es la cuestión primordial que podemos encontrar con las definiciones anteriores de sociedad disciplinaria y sociedad de rendimiento. En la sociedad disciplinaria, como estaba el Nick Dürfen, que era una posibilidad que nos es negada, de alguna manera había un amo o una autoridad que nos negaba esa posibilidad. Acá ya no la hay.
acá de alguna manera nosotros podemos en apariencia, énfasis en esto que digo de en apariencia, pensar que no hay un amo que nos diga sigue haciéndolo o ya no sigas. Y como no hay amo, entonces de alguna manera nosotros nos explotamos a nosotros mismos y por así decirlo, de manera ilimitada. Vean, de alguna manera se pone un poco sombrío el asunto. Pero me gustaría hacer una precisión. Dice, sin embargo, ser libre significa estar entre amigos. Libertad y amigo tienen en el indoeuropeo la misma raíz. Vean, Shulhan está poniendo en relieve, dejemos de creer que la libertad es que uno mismo se individualice, se atomice de la sociedad y pretenda que él puede hacer todo. Él dice, no, si nosotros nos remitimos a la raíz etimológica de la palabra, ser libre es estar entre amigos, no es estar solo, no es privilegiar la condición de individualidad, no es yo soy libre de hacer lo que quiera, no. Él nos está diciendo, el origen está, o el origen de esta palabra indica que significa estar entre amigos, no estar solo y hacer lo que yo quiera. Significa estar con el otro, y no cualquier otro, sino con los amigos. Entonces, bueno, vamos a ver qué más nos comenta Byung-Chul Han acá. Bueno, nada más de pasada, porque no me quiero meter como en términos de Marx, pero dice la libertad individual es una trampa del capital. Si creer que nosotros somos libres es una trampa, es una ilusión. No es que seamos libres. Eso es lo que está en juego, que no somos libres. Pues bien, vamos a ver qué más dice. Dice esta cuestión. El neoliberalismo, vean, acá tenemos que tomar en cuenta. Vamos a tratar de entender esto del neoliberalismo. El neoliberalismo es un sistema político, económico, social, que lo que hace es pugnar por el libre mercado. Antes con el liberalismo, de alguna manera, se pensaba que el Estado podía regular todas las relaciones económicas. Con el neoliberalismo, lo que se pretende es que el Estado ya no intervenga en las relaciones económicas. De alguna manera, los empresarios, el intercambio de capital ya no tiene esta regulación del Estado, ya no hay como una regulación política del capital, sino los economistas son los que se encargan de eso. Bueno, el neoliberalismo, afirma Chul Han, como una forma de mutación del capitalismo, convierte al trabajador en empresario. Esta es otra jugada que nosotros tenemos que empezar a tomar en cuenta, que ahora ya no somos trabajadores, somos empresarios. En la medida en que nosotros emprendemos un proyecto nuevo, porque podemos y porque somos libres de hacerlo. Esa es la cuestión que está. Vean, dice, hoy cada uno es trabajador que se explota a sí mismo en su propia empresa. Cada uno es amo y esclavo. Vean, la consecuencia es esta. Si yo puedo hacer lo que quiero porque soy libre y puedo emprender un proyecto que a mí me gusta, yo me convierto en mi propio jefe. Y yo me exploto el tiempo que necesite explotarme. Y si puedo explotarme más, yo solito me voy explotando. Esa es la cuestión que está en juego. Que como ya no hay un amo que me diga lo que no puedo hacer, y como yo puedo hacer todo, entonces yo soy quien me exijo constantemente con mucho mayor rigidez y por lo tanto me exploto a mí mismo. Eso es lo que está en juego. Que en la sociedad del rendimiento, como no hay amo, como todo lo podemos, entonces somos de alguna manera víctimas de este proceso de ilusión y nos esclavizamos a nosotros mismos. O al menos es lo que dice Byung-Chul Han. Bueno, dice, hoy se extiende la ilusión de que cada uno, en cuanto proyecto libre de sí mismo, es capaz de una autoproducción ilimitada. Vean, esto me parece que es lo más importante, que nosotros creemos que somos libres de nosotros mismos. Pero es una ilusión.
O sea, si nosotros creemos que porque podemos, entre comillas, entre que podemos hacer todo, creemos que por eso somos libres, estamos equivocados. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a una autoproducción ilimitada. Haz más, produce más. Ese es el problema. Lo podemos ver en las redes sociales. Es decir, la gente ahora que quiere ser influencer, ¿no? Como yo puedo ser el centro de atención de muchas personas, entonces subo un video o subo una foto. Les digo, denle like. Y entonces ustedes les dan like y empiezan a pensar, pero puedo tener más seguidores. Y entonces suben constantemente y a cada rato fotos y fotos y están sobreproduciendo, por así decirlo. Se explotan a sí mismos. Es una autoproducción ilimitada. Nadie les está diciendo, hazlo. Ustedes mismos ya tienen incorporada la idea de que tienen que hacer más. Que eso que están haciendo no, por el momento no es suficiente. Entonces, vean, eso es lo que está en juego. Vamos a dar todo un salto para ver ya un poco más a detalle esta cuestión que va a relacionar lo de las emociones con esto de la sociedad del rendimiento. Para ver si hay enlace, si no hay enlace y si puede ser justificada nuestra crítica. Dicen, la psicopolítica neoliberal encuentra siempre formas más refinadas de explotación. Numerosos seminarios y talleres de management personal e inteligencia emocional, énfasis en inteligencia emocional porque es lo que nos compete, así como jornadas de coaching empresarial y liderazgo, prometen una optimización personal y el incremento de la eficiencia sin límite. Es decir, todas estas cuestiones a lo único que abonan es a la ilusión de que nosotros podemos hacer todo. Y esta ilusión vemos que tiene las repercusiones o las implicaciones en que nos explotamos a nosotros mismos. Pero vean, aquí es muy enfático y muy explícito. Ya no es un mensaje implícito, ya no es así, bueno, vamos por la orilla, no. Aquí sí lo dice de manera muy explícita. Todos están controlados por la técnica de dominación neoliberal. Es decir, no es que seamos libres, estamos respondiendo a un modo de organización política, social, económica, que de alguna manera determina lo que nosotros tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, bajo la idea de que puedes hacer todo lo que quieras. Y que los seminarios y talleres de management personal, de inteligencia emocional, los coaching empresariales y estos talleres de liderazgo, lo único que son dispositivos que promueven esta idea, que nos venden la ilusión de que somos libres, pero lo único que hacen es enajenarnos a este sistema político, económico, social. Y vean, lo dice todavía más explícito, dice, cuyo fin no solo es explotar el tiempo de trabajo, sino también a toda la persona, la atención total, incluso la vida misma. Entonces, esa es la idea que está en juego y me parece que nosotros podemos empezar a pensar que está involucrada ya ahí la idea de inteligencia emocional y de alguna manera pondría en operación esto que les comentaba de la crítica que podríamos hacer. Dice, bloqueos, debilidades y errores tienen que ser eliminados terapéuticamente. Vean, acá quiero hacer como un paréntesis. La terapia es una herramienta sumamente poderosa, muy poderosa. Pero cuando la usamos de manera crítica, es decir, cuando no sabemos lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos, cuando no sabemos cuáles son los fundamentos, pasan estas cosas. Que la terapéutica se convierte en un dispositivo que coacciona, que enajena, y entonces vean, la terapia pretende eliminar errores, debilidades para incrementar la eficiencia y el rendimiento. Es decir, explótate todavía aún más. Y bueno, de acá vamos a hacer un gran salto hasta esta parte. Parece sumamente importante. De alguna manera esto ya es un poco el final, lo que nos va a llevar a la conclusión
de toda esta situación. Dice, el régimen neoliberal presupone que las emociones como recursos para incrementar la productividad y el rendimiento. Vean, las emociones, esta atención o este interés repentino que tenía sobre las atenciones, sobre las emociones, digo, decíamos que no era novedad, que no era aleatorio, que no era azaroso, que no era casualidad. Y no lo es porque para el régimen neoliberal la emoción también forma parte de un recurso que nosotros podemos explotar. Y entonces, este recurso se vuelve valioso para que nosotros incrementemos la productividad y el rendimiento de las personas. Eso se trata. Lo que haces es darle herramientas, lo emocionas, para que siga produciendo, para que siga rindiendo. Y dice, a partir de un determinado nivel de producción, la racionalidad que presenta el medio de la sociedad disciplinaria topa con límites. Vean, antes lo que se pretendía era explotar la racionalidad, pero esta topaba con límites. Sin embargo, la emocionabilidad, de alguna manera, es libre. O sea, lo que nosotros empezamos a decir es, expresa tus emociones, libéralas, no las reprimas, déjalas ir. De alguna manera lo que estamos haciendo es tratar de aumentar la productividad y el rendimiento. Porque vean lo que dice. La emocionabilidad corre paralela al sentimiento de libertad. Este sentimiento que decíamos que era una ilusión y afirma al libre despliegue de la personalidad. Dice, ser libre significa incluso dejar paso libre a las emociones. Ustedes se darán cuenta, ahorita la mayor parte de la gente dice, emocionate, deja libre tus emociones, insisto, no las reprimas. Incluso esto de que te dicen de, vive hoy, el YOLO, you only live once, también tiene que ver con esto de emocionate. Por lo tanto, afirma, el capitalismo de la emoción se sirve de la libertad. Se celebra la emoción como una expresión de la subjetividad libre. Pero la técnica de poder neoliberal explota esa subjetividad libre. Vean, yo no estoy diciendo que sea malo todo esto de emocionate, libera tus emociones, no te repriman. Me parece que lo que podría ser criticable es que cuando lo hacemos de manera crítica, cuando no sabemos el fundamento de por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, cuáles son las implicaciones, forma muy bien como una técnica de poder. Eso es lo que nosotros no tenemos que perder de vista. Me parece que es lo que tenemos que mantener siempre presente. Entonces, bueno, dice, ahora no solo se busca la competencia cognitiva, sino también la emocional. ¿Se acuerdan la clase pasada cómo veíamos? Todo esto de la inteligencia emocional comenzó como una crítica. Decía, es que solo les preocupa lo cognitivo, no se preocupan por las emociones. Bueno, tiene esto de trasfondo, ¿no? Veíamos que la racionalidad ponía límites. Eso en la sociedad disciplinaria. Bueno, afirma Chulhan, debido a este desarrollo, se emplea a toda la persona en proceso de producción. Y más adelante va a decir, se emplean emociones como materias primas para optimizar la comunicación. Vean, la emoción es importante porque es un recurso que podemos explotar. Es una materia prima que nos sirve para explotar. Y nos sirve para explotar porque lo que hace es de alguna manera que te sientas libre, que aumente tu rendimiento, que aumente tu eficacia. Esa es la cuestión con las emociones. Por eso afirma, cada vez son más relevantes. Y entonces en vez de management racional, tenemos management emocional, ¿no? Manejo de emociones, talleres de manejo y control de emociones. Y ya por último, concluyo. La psicopolítica neoliberal se apodera de la emoción para influir en las acciones a este nivel prereflexivo. ¿Por qué prereflexivo? Porque no hay narración. Si no hay narración, no hay discurso y no tendríamos esta cuestión de la reflexividad. ¿Por qué? Porque veíamos que únicamente
nos remiten acciones. Como la emoción remite a la acción, no se detiene a pensar. Por eso aumenta la eficacia, por eso aumenta el rendimiento. El problema de la inteligencia emocional es que está fungiendo como un dispositivo de poder que alimenta todo este aparato. Y bueno, ya termina Chulhan diciendo lo siguiente. Por medio de la emoción llega hasta lo profundo del individuo, así la emoción representa un medio muy eficiente para el control psicopolítico del individuo. Entonces vean, si nosotros somos acríticos, si nosotros no preguntamos, no nos cuestionamos, no interrogamos, y de alguna manera nada más hacemos porque es científico, porque medimos, porque usamos bata, si solo hacemos eso por hacer, para lo único que nos va a servir la inteligencia emocional es para control psicopolítico del individuo. A mi parecer, la psicología emocional, tal como la vimos planteada en la clase pasada, es para lo único que está sirviendo, para un control psicopolítico del individuo. Pues bueno, chicos, sin más preámbulo, hasta aquí la dejamos y nos vemos la siguiente clase.